La sabiduría te librará del camino de los malvados. Enseñar a sacar provecho positivo de las historias de los personajes más oscuros y distorsionados de la historia bíblica. La sabiduría te librará del camino de los malvados. Seguimos hablando de los villanos valiosos. Y quiero empezar diciendo que la gente siempre ha sido parte del plan de Dios para nuestra vida. Desde el principio Él nos hizo seres sociales porque no es bueno que estén solos, dijo el Señor. El detalle es que las personas que tenemos alrededor pueden ser de dos tipos: de la gente buena, esa que te aporta conocimiento, afecto, apoyo, o de la gente que resta, la gente que te quita la paz, que te drena, que te carga emocionalmente, te mienten, te manipulan, te engañan, etc. Hoy vamos a hablar de los malos, de esa gente tóxica que daña porque actúan como depredadores interpersonales. Usted los puede encontrar en diferentes formas y modelos: un ex vengativo, un novio controlador, un padre abusivo, una madre chantajista, el amigo aprovechado, un jefe injusto. Seguramente ya empezó a cranear algunos nombres. La pregunta es si habrá alguien que está pensando en el suyo cuando escucha esto, porque usted y yo también pertenecemos a alguna de estas dos categorías. Nuestro personaje villano de hoy podría encabezar la lista de la gente mala, así con mayúscula y negrita. Es una de las mujeres más siniestras y perversas de la Biblia. Se da de codazos con Herodías, aquella que pidió la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Es famosa por sus crueles acciones, su idolatría y su sangre fría. Su nombre, Jezabel, y el apellido que nosotros le pusimos, la destructiva. Es famosa aún en nuestros días porque muchos predicadores suelen hablar del espíritu de Jezabel. ¿Han escuchado ustedes de esto? Se supone que es un espíritu diabólico que se mueve en las mujeres controladoras, dominantes, que no le hacen caso al marido y esas cosas. No me empiece a volar codazos, que los estoy viendo desde acá. Escuché varias prédicas sobre este tema cuando me estaba preparando al respecto. Y fíjense que al parecer Jezabel es la culpable de la pornografía, adulterios, abortos, la división de iglesias, la ideología de género, el feminismo, los divorcios y hasta del caos político mundial. O sea, prácticamente le ganó al diablo, o es la versión mujer de Satanás, porque a todo se lo achacan a ella. Hoy vamos a dejar de lado el espíritu jezabelesco para hablar de la Jezabel de carne y hueso que nos presenta la Escritura. Dice Primera de Reyes 21:25: nunca hubo nadie como Acab que, animado por Jezabel su esposa, se prestara para hacer lo que ofende al Señor. Déjenme confesarles algo. ¿Se acuerdan que yo les había contado hace algún tiempo que una vez un pastor me bajó del púlpito mientras yo estaba cantando con Mauricio porque dijo que se estaba moviendo en mí un espíritu de Jezabel? ¿Se acuerdan de eso? ¿No se acuerdan? Bueno, pues cuando el Paz Richie me dio este tema, yo me quedé pensando, ¿será que me quiere decir algo? ¿Habrá algún motivo oculto? Porque yo entiendo que a Cintia le den a Jovita la explosiva, ese le va muy bien a ella. No es cierto. Te queremos, Cinti. Pero la verdad es que Dios tiene sentido del humor, porque hace algún tiempo me bajaron por causa de Jezabel y hoy otro pastor me permite subirme a hablar de Jezabel, pero con motivos diferentes, porque tenemos muchísimo que aprender de estos villanos valiosos. ¿Usted ya escogió su villano favorito? ¿Ese que más le ha confrontado o quizás el que más lo refleja a usted? Bueno, yo le voy a invitar a que hoy, mientras vamos conociendo la huella de muerte de esta mujer, usted evalúe cuál es la influencia que otras personas están teniendo sobre tu vida y, por supuesto, cuál es la huella que yo estoy dejando en cada uno de ellos. Pero antes, acompáñenme en esta oración. Señor,
Queremos bendecir tu nombre, darte gracias por este maravilloso privilegio que tenemos de juntos adorarte, exaltarte, reunirnos como familia, Señor. No queremos acostumbrarnos a esto, sino siempre reconocer con gratitud cuán hermoso privilegio representa. Gracias porque tu promesa es que vas a estar donde haya dos o más de nosotros reunidos en tu nombre, y sabemos que hoy estás aquí, y es mi oración que cumplas el propósito por el cual trajiste a cada persona. Habla a nuestro corazón como siempre lo hace tu palabra y confróntanos, anímanos, motívanos, consuélanos. Eso esperamos y eso pedimos en tu nombre. Amén. Bueno, permítanme presentarles a nuestra villana de hoy un poquito más en detalle. Ella era una princesa fenicia, hija del rey de los sidonios Edbaal I. Fenicia se ubicaba al norte de Israel. Su historia sucede en el año 922 a.C., cuando la nación de Israel estaba dividida en dos: el reinado del norte o Israel y el gobierno del sur o Judá. Ella se convierte en princesa, en reina más bien, cuando se casa con el rey Acab, que era el rey de Israel. Dicen los expertos que este matrimonio fue por conveniencia. Ahí no había amor, enamoramiento, nada. Fue una estrategia política para ampliar el mercado de productos agrícolas que tenía Israel y su poderío militar. Por supuesto que Israel se garantizó su poderío político, pero también la degradación espiritual y religiosa con esta unión tan profana. Jezabel se muestra en la Biblia como una mujer inteligente, astuta, sin miedo a nada. Su huella destructiva no discriminó a nadie, no importaba si era un rey, si era un simple ciudadano, un líder militar e incluso un profeta de Dios. Y vemos en ella 4 características del actuar de las personas destructivas que yo quiero compartir esta mañana con ustedes. La primera es que la gente destructiva cambian tus valores y tu fe. Los israelitas tenían que ser muy celosos de su fe. La oración que ellos hacían diariamente, o el Shema, les recordaba: oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Los 10 mandamientos les prohibían hacerse imágenes o ídolos de cualquier cosa que estuviera en el cielo, en la tierra, en el mar. No podían adorar a nadie más que a Dios. Pero el rey Acab poco le importaba este pacto. Era un oportunista sin convicciones que por sí mismo ya era una amenaza a Israel. Pero para colmos viene y se casa con esta mujer. Primera de Reyes 16:30. Vamos a estar en este libro, así que pueden abrir sus Biblias ahí. Dice: Acab, hijo de Omri, hizo lo que ofende al Señor más que todos los reyes que lo precedieron. Como si hubiera sido poco el cometer los mismos pecados de Jeroboam, también se casó con Jezabel y se dedicó a servir a Baal y a adorarlo. Le erigió un altar en el templo que le había construido en Samaria y también fabricó una imagen de la diosa Aserá. En fin, hizo más para provocar la ira del Señor, Dios de Israel, que todos los reyes de Israel que lo precedieron. Era realmente malo este hombre. Y Primera de Reyes 21:26 dice: su conducta fue repugnante, pues siguió a los ídolos como lo habían hecho los amorreos, a quienes el Señor había expulsado. Jezabel aparece en la vida de Acab y de Israel, y a partir de ahí se profana la adoración al Dios Yahvé, Dios el Señor, y se promueve el culto a Baal, que se caracterizaba por el exceso en el consumo de vino, las orgías. Aquello era una fiesta pagana. Además, levantaron templos, imágenes, altares para esa adoración. Jezabel se trajo más de 800 profetas de Baal de su tierra a Israel para incentivar este culto. Y como si eso no fuera suficiente, emprendió una campaña de exterminio para matar a todos los profetas del Señor. Solo unos 100 lograron rescatar porque los metieron en una cueva para que Jezabel no llegara hasta ahí con sus tentáculos.
en el tiempo de Jezabel, la corrupción de la fe se bombardeó desde el palacio sin ningún disimulo. ¡Qué poder de dominio el de esta mujer! Con su influencia logró modificar la fe histórica de todo un pueblo que como ningún otro había visto tan de cerca el poder de Dios actuando a favor de ellos. Recuerden las 10 plagas, cómo abrió el mar, o sea, ellos sabían quién era el Dios verdadero. Pero en nuestros días sucede igual, a veces de forma sutil, a veces de forma abierta. Se te van a acercar personas que van a querer cuestionar tu fe. Van a burlarse de ella, van a amenazar tus convicciones y a tratar de inclinar tu corazón hacia otros dioses. La pregunta clave es, ¿cómo vamos a responder en esos momentos? Dice Jeremías 15:19, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. He escuchado muchas historias de personas que se alejaron de Dios cuando se casaron, cuando entraron a la universidad, cuando cambiaron de trabajo y sus nuevos amigos, entre comillas, empezaron a invitarlos a la fiesta. Nosotros que fuimos llamados a hacer luz y a compartir de Cristo, terminamos rindiendo culto al Dios plata, sexo, placer, cualquiera de estas cosas. Sacamos a Dios de la escena y permitimos que la influencia de esas otras personas incline nuestro corazón. Esta joven con 25 años nació en un hogar cristiano, estudió en un colegio cristiano, servía a Dios activamente dentro de su iglesia, hasta que conoció a su último novio. Se enamoró perdidamente de este chico que a los pocos meses de su noviazgo le prohibió venir a la iglesia, porque por sus celos enfermizos él la acusaba de que venía a seguir buscando novio acá en la iglesia. Ella, para evitar conflictos, termina cediendo a su presión y se alejó no solo de la iglesia, sino también de Dios. 3 años estuvo lejos de la mirada del Señor, no de la mirada del Señor, ella le perdió la mirada a Dios producto de esta relación. Este otro muchacho con 21 años, con el mismo perfil cristiano desde su infancia, líder de jóvenes, entró a la universidad y ahí empezó a escuchar otras ideologías contrarias a su fe. Hoy es un pródigo que tiene más de 6 años de estar lejos del Señor y es doloroso hablar con él porque dice: el único Dios que existe soy yo mismo, no necesito a nadie más ni nada más. Nunca menosprecies la influencia que pueden tener otros en nuestra vida, nunca. ¿Sabe qué dice 1 Corintios 15:33? No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. El camaleón es famoso por su camuflaje, tiene la habilidad de cambiar el color de su piel según la luz y los colores del entorno. Cambia su apariencia en función del contexto y de la situación. Tratándose de nuestra fe, no podemos ser como el camaleón. Iglesia, la fe es un no negociable. Acab e Israel se dejaron persuadir por Jezabel y abandonaron su fe. ¿Quién está influenciando tu vida para que te alejes de Dios y pongas en su lugar otras personas u otras cosas? Es la primera pregunta que quiero que se haga. La segunda característica que tienen los destructivos es que mienten, manipulan, engañan. Nabot era el vecino del rey Acab, el vecino de al lado. Tenía una viña lindísima y un día, caprichosamente, el rey Acab decide que la quiere. Él quiere ese terreno porque quiere montarse una huerta para sembrar ahí rábanos, culantro, yo qué sé. Entonces se va a negociar con Nabot y le dice: vea, Nabot, yo se la compro o se la cambio por otro terreno. Pero él le dice: su majestad, lo siento mucho, yo no se la puedo dar porque esto es una herencia familiar, ha estado con nosotros por generaciones. Y entonces Acab hace berrinche, como un niño malcriado cuando no le dan el confite que quiere. Dice 1 de Reyes 21:4,
Acab se fue a su casa deprimido y malhumorado porque Nabot el jezreelita le había dicho: no puedo cederle a su majestad lo que heredé de mis antepasados. De modo que se acostó de cara a la pared y no quiso comer. Está emberrinchado Acab. Y entonces entra Jezabel en acción. Ante esto, Jezabel, su esposa, le dijo: ¿y no eres tú quien manda en Israel? Anda, levántate y come, que te hará bien. Yo te conseguiré el viñedo del tal Nabot. Note cómo le punza el ego. Usted es el que manda aquí, don Acab, ¿qué es la cosa? Y cómo menosprecia además al Nabot. Es un XS, el tal Nabot, yo me encargo de él. Los más vintage recordamos bien la historia de los Di Leoni. Roque Di Leoni era el director del Poder Judicial. Ese día se encuentra en los festejos populares de San Francisco de Dos Ríos con su esposa y uno de sus hijos. El hijo, parece que ebrio, se sobrepasó con una de las camareras, de las muchachas que atendía ahí, y otro joven entra a defenderla y se van a los golpes. Pero como estaba borracho, rápidamente lo vencieron. Es en ese momento cuando la esposa, doña Julieta Calderón, y la mamá del muchacho, empezó a atizar el fuego, incitando a don Roque para que vengara la supuesta afrenta. Entonces don Roque se va para la casa con toda premeditación y alevosía, trae un arma, se devuelve al lugar. Cuando el muchacho se está saliendo de la fiesta esa, lo busca y le dispara por la espalda, acabando con la vida de este joven estudiante de Derecho de solo 20 años, Leonardo Chacón Musab. Los testigos afirman que minutos antes la esposa le gritaba: mátalo, mátalo, de todas formas vos sos el dueño de la corte. Dos mujeres con siglos de distancia entre ambas, pero con el mismo corazón vengativo e instigador. ¿Qué hizo Jezabel para obtener el viñedo? Lo que suelen hacer las personas destructivas. Dice Primera de Reyes 21:8. De inmediato escribió cartas en nombre de Acab, puso en ellas el sello del rey y las envió a los ancianos y nobles que vivían en la ciudad de Nabot. Delito de suplantación de identidad, dirían los abogados. En las cartas decía: decreten un día de ayuno, religiosidad hipócrita, y den a Nabot un lugar prominente en la asamblea del pueblo, adulación. Pongan frente a él a dos sinvergüenzas y háganlos testificar que él ha maldecido tanto a Dios como al rey. Falso testimonio, calumnia. Luego sáquenlo y mátenlo a pedradas. Homicidio doloso. Ella no tiró la piedra, pero fue la autora intelectual del crimen, tanto o más culpable que los mismos asesinos. Lo peor es que luego, como si nada hubiera pasado, se va con Acab a la inauguración de la nueva huerta que iban a abrir. Dice el verso 21:15. Tan pronto como Jezabel se enteró de que Nabot había muerto a pedradas, le dijo a Acab: vamos, toma posesión del viñedo que Nabot el jezreelita se negó a venderte. Sumamos robo a su lista de delitos. Ya no vive, está muerto. Cuando Acab se enteró de que Nabot había muerto, fue a tomar posesión del viñedo. Vergüenza era lo que tenía que haber comprado este rey. Ni siquiera pregunta qué fue lo que sucedió y cómo lo conseguiste. Los destructivos consiguen lo que quieren al precio que sea. Sus acciones son inmorales, no conocen límites, mienten, sobornan, distorsionan la realidad, roban, quitan del camino al que estorbe. Este hombre con muchísimo dinero se las agenció a base de engaños para que ninguna de sus propiedades y de sus ingresos pudiera rastrearse. Hizo sociedades, cambió escrituras, manipuló todo con tal de darle una pensión de hambre a su esposa de 10 años y a sus 2 niños pequeños. Cuando ella le interpone la demanda de divorcio por violencia, esto es lo que hace. A base de engaños y de mentiras. Cuando salieron de la casa le dijo: solo te vas a poder llevar lo que cabe por esa ventana pequeñita. Literalmente solo su ropa pudieron sacar. Los Gilad Jezabeles obtienen lo que desean, aunque signifique hundir a otros, porque el fin justifica sus medios.
Es la esposa manipuladora que sangra a su marido, el novio agresor que te controla con sus amenazas, el hijo mentiroso que finge para beneficiarse, la madre chantajista que llena de culpa a sus hijos, o el compañero de trabajo que te amenaza para que encubras sus fechorías. Jezabel destruyó a Nabot con sus mentiras y engaño. ¿Quién está destruyendo tu vida con su maldad? ¿O a quién estaré yo perjudicando con mi manipulación? La tercera característica de los destructivos es que drenan tus emociones. Baal tenía 450 profetas y la diosa Aserá 400, pero Elías era el único o de los muy poquitos que quedaban de los profetas del Dios verdadero, del Señor. Desde que aparece en la Biblia se muestra como un hombre con tremenda autoridad espiritual, dependiente de Dios, firme, desafiante. Es el instrumento de varios milagros, como la multiplicación de la harina y del aceite de la viuda, que no se acababan. También resucitó al hijo de esta viuda cuando se enfermó el muchacho, murió y Elías lo resucita. No tiene pelos en la lengua para confrontar al rey. Dice 18:17, y cuando Acab, el rey Acab, lo vio, le preguntó: ¿eres tú el que le está creando problemas a Israel? Y Elías le responde: no soy yo, quienes se los crean son tú y tu familia, porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los Baales. Con la misma firmeza también confronta al pueblo de Israel. Dice el 18:21, ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo, pero si es Baal, síganlo a él. Se burla de los profetas de Baal. Tenían varias horas intercediéndole a Baal para que enviara fuego y quemara el holocausto. Se cortaban con cuchillos, estaban bañados en sangre y Baal nada, que le daba la gana responderles, ¿verdad? Ya sabemos por qué. No es un Dios. Y dice, al mediodía Elías comenzó a burlarse de ellos. Griten más fuerte, les decía. Seguro que es un Dios, pero tal vez esté meditando o esté ocupado o de viaje. A lo mejor se ha quedado dormido y hay que despertarlo. Vean ustedes, Elías inventó el bullying, aquí lo descubrimos. Aniquiló a los profetas de Baal. Elías ordenó: agarren a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Y tan pronto como los agarraron, Elías hizo que los bajaran al arroyo Quizón y allí los ejecutó. Hasta aquí vemos la foto de un hombre con liderazgo, respaldado por Dios, muy seguro de sus acciones. Pero entonces aparece Jezabel. 19:1. Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle: que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Jezabel le manda un WhatsApp a Elías en mayúsculas con el emoji de la calavera y le dice: Elías, dese por muerto. ¿Cómo creen ustedes que respondió este gran profeta del Señor? Conociendo su currículum, tal vez le mandó a decir: vea, doña Jezabel, ¿cuál parte de lo que le contó su marido usted no entendió? ¿No escuchó que ayer acabé con más de 800 profetas? Podría haberle dicho eso. Tal vez le dijo: mire, vieja necia, aquí la que tiene las horas contadas es usted, empiece a despedirse de su familia porque no llega mañana. Tal vez se burló de ella. O hasta pudo haberle enviado alguna profecía castigadora por amenazar al siervo del Señor: ahora te vas a quedar sin pelo, sin dientes, yo qué sé. Algo así hubiera estado acorde con el temple y la personalidad de este hombre. Pero en cambio vean lo que sucedió. 19:3. Elías se asustó y huyó
para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. «Estoy harto, Señor», protestó. «Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados». Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. La amenaza de aquella villana detonó a Elías. En lugar de enfrentarla, huye. Se aísla aún de su criado, está confundido, deprimido, tiene ideas suicidas, quiere dejar botado su ministerio, llamado, se siente derrotado e incapaz. Dice Spurgeon, quien era el más valiente de todos los hombres, huyó de una mujer enojada. Y algunos esposos dirán, lo entiendo perfectamente, porque yo hubiera hecho lo mismo. Las amenazas de aquella mujer lo quebraron y ahora Elías tiene miedo. ¿Cómo es que un hombre de este calibre, que apenas ayer estaba acabando con esa autoridad y ese poder a tantos profetas de Baal, hoy está huyendo y aterrado? Esto nos enseña dos lecciones, gente. En primer lugar, que la fe de ayer no basta para las exigencias de hoy. No se vive de glorias pasadas. Todos los días usted y yo necesitamos venir a la fuente para que Dios nos dé la dosis que requerimos para enfrentar los desafíos del día. Y en segundo lugar, nos enseña que cuando el temor asume el control, nos desviamos de los propósitos de Dios. Algunas personas producen ese mismo efecto en nuestra vida. Te agotan, te dejan sin ánimo, drenan tus emociones, te deprimen. Son como la gota que rebasa nuestro vaso y nos arrastran a ese desierto físico, emocional, espiritual. Y a veces, como Elías, también tenemos que huir para ponernos a salvo. Durante 12 años esta mujer soportó las infidelidades de su esposo, las agresiones, la indiferencia con sus hijos, el maltrato, la miseria, el control, hasta que un día no pudo más. Y en un intento de huir de todo aquello, tomó un poco de pastillas para acabar con su vida. Afortunadamente lograron encontrarla a tiempo y ayudarla a enfrentar a su agresor, pero es muy alto el precio. No podemos permitir que alguien nos arrincone hasta ese punto de la desesperanza. Para esta otra mujer, ir a su trabajo todos los días se ha vuelto un infierno debido al acoso laboral de su jefa. No le brinda la información necesaria para el trabajo y respeta su autoridad, inventa chismes, la cita a reuniones a 1 hora y luego adelanta la reunión, y cuando ella llega tarde la expone delante de las personas, la amonesta por cualquier tontería. Está deprimida, no sabe si mantenerse ahí o renunciar y perder la propiedad en plaza que tiene desde hace años. Gente que nos drena, que nos agota emocionalmente. Jezabel golpeó la estabilidad de Elías. ¿Quién está golpeando la tuya? ¿Quién te está drenando? ¿Habrá alguien que te esté robando las ganas de vivir? ¿O seré yo la persona con efecto deprimente en la vida de otros? Busquemos ayuda, gente, porque no es opción vivir con miedo o huyendo permanentemente. Y la última característica de esta villana es su orgullo y altivez. Aunque Acab había muerto, Jezabel seguía ejerciendo su control a través de su hijo, el príncipe heredero, que se llamaba Joram. Joram pasa a ser el rey. Pero Dios nombra un nuevo profeta, Eliseo, y le dice: Eliseo, vas a ungir a un nuevo rey, un líder militar llamado Jehú, que tiene por tarea vengar la muerte de todos los profetas, hacer justicia y además de eso a aniquilar, digamos, eliminar toda la idolatría que se había venido gestando alrededor de Baal. Jehú en efecto acaba con la vida del rey Joram y ahora va por Jezabel, que es el obstáculo que tiene para él poder asumir el trono. Ella, que ya sabemos que es muy astuta, anticipa lo que puede ocurrir y lea conmigo lo que hace. Segunda de Reyes 9:30.
Cuando Jezabel se enteró de que Jehú estaba regresando a Jezreel, se sombreó los ojos. Dicen que lo que usaban era una pintura negra alrededor de los ojos, que se llama antimonio, para hacerlos parecer más grandes, más brillantes, más intimidantes, como esos que se ponen aquí los de los equipos de fútbol, pero alrededor de los ojos. Dice que se arregló el cabello. Eso significa que se lo peinó de forma escalonada, o sea, subió así el pelo para demostrar toda su majestuosidad y su grandeza real. Y se asomó a la ventana. Al entrar Jehú por la puerta de la ciudad, ella le preguntó: ¿cómo estás, Zimri, asesino de tu señor? Muchos afirman que por esta razón Jezabel es sinónimo de seducción y sensualidad. Pero los comentaristas afirman que esos adornos y maquillaje no eran para seducir a Jehú. Él era un hombre joven, líder militar, fuerte, atlético, seguro. Y Jezabel para este entonces ya rondaba los 50. No sé qué es lo que tienen con las cincuentonas, si nos vemos tan bien todavía, ¿verdad? Yo digo siempre, no es el modelo, es el kilometraje lo que hace la diferencia. Bueno, el caso es que en aquel entonces Jezabel ya era considerada una abuelita anciana. Ella se asoma a la ventana no para ver, sino para ser vista. Quiere mostrarle a Jehú su grandeza y su brillo real. Quiere intimidarlo desde lo alto de esa ventana. El mensaje es: el trono no está vacío, aquí estoy yo, Jehú. ¿Okay? No se equivoque, es todo un despliegue de altivez y de orgullo. Porque los orgullosos jamás van a reconocer sus debilidades. Cuando están derrotados, nunca aceptan los errores, siempre creen tener la razón y difícilmente piden perdón. Proverbios 16:18. Tras el orgullo viene el fracaso, tras la altanería la caída. Yo lo sé muy bien, porque a mí me cuesta mucho reconocer mis errores. Imagínense que prefiero portarme bien antes de pedir perdón. Hace algunos años iba discutiendo con Mauricio en los pasillos ahí de Multiplaza Escazú, no me acuerdo por qué, pero fijo la culpa era de él. El asunto es que me viene ganando el pleito con sus argumentos y yo no quería darle la razón y reconocer que estaba equivocada. Entonces, en un intento desesperado por huir, me adelanto y voy con todo el ímpetu a entrar al automercado, con tan mala suerte que esas condenadas puertas no se abrieron a tiempo. Yo reboté contra el vidrio y sácalas, caí golpeada literalmente en el pasillo. Mi hermano, que también estaba ahí, y Mauricio también se tiraron al piso, pero a burlarse de mí, a reírse. Ya después de unos minutos corrieron a rescatarme y a ver cómo me ayudaban, porque de verdad me golpeé seriamente. Y desde ese momento hasta ahora, si ustedes van por los pasillos de Multiplaza en la entrada del automercado, pueden buscar mi orgullo que quedó ahí untado en el piso. Porque la soberbia siempre tiene un triste final. Ahora déjenme preguntarle, ¿cuánto daño te está haciendo la altivez y el orgullo de esa persona con la que luchas? ¿Seré yo? Esa también es una pregunta que hay que hacerse. La persona orgullosa que otros tratan de evitar. Los destructivos, en resumen, son capaces de cambiar tus valores, de moverte de tu fe, de mentir, de amenazar, de amedrentarte, de drenar tus emociones, de actuar con arrogancia, con orgullo para destruirte. Y este panorama desalentador nos puede hacer sentir impotentes, frustrados. Parece que a los malos todo les sale bien y como que nunca hay justicia. ¿No les ha parecido eso en algún momento? Pasan por nuestra cabeza algunas ideas que van desde la venganza hasta la cicuta. Oramos diciendo: Señor, yo sé que tuya es la venganza como dice la Biblia, pero ¿por qué no me usas como tu instrumento? O como dice un amigo mío, cada vez que hay tormenta, qué desperdicio de rayos, habiendo tanta gente mala en el mundo. Pero volvamos a la escritura, porque cuando pensamos así, la palabra de Dios es la que nos calibra, la que nos recuerda por dónde es el camino. Y hay dos importantes verdades en esta historia que no quiero que pasemos por alto. La primera es
que Dios no pasa por alto precisamente la maldad. Aunque quizás no percibamos su actuar de la forma y en el tiempo que quisiéramos, dice la Escritura que Él no toma por inocente al culpable. Gálatas 6:7, no se engañen. De Dios nadie se burla y cada uno cosecha lo que siembra. Sin duda Él es infinitamente más justo que toda la justicia humana y por eso se adjudica el derecho de venganza. Proverbios 20:22. Nunca digas, me vengaré de ese daño. Confía en el Señor y vean qué lindo. Él actuará por ti. Confía en el Señor. Confiar en Él, en su justicia, en su venganza es por mucho un camino más saludable. Jezabel, esa mujer cruel y despiadada, recibió las consecuencias de su maldad. Acab, su patrocinador y cómplice, también tuvo que enfrentar el precio de su maldad y aún el pueblo de Israel sufrió el resultado de su pecado. Nadie salió ileso. Fueron condenados a una sequía, a una gran hambruna. Se les profetizó que todas sus generaciones y su herencia sería borrada de la faz de la tierra y también muertes humillantes. De hecho, ¿saben cómo terminó Jezabel su vida? Traicionada por sus propios sirvientes. Una muerte sangrienta. Segunda de Reyes 9:32. Levantando la vista hacia la ventana, ¿se acuerdan que se había encaramado ahí en una ventana? Jehú gritó, ¿quién está de mi parte? ¿Quién? Entonces se asomaron 2 o 3 oficiales y Jehú les ordenó, arrójenla de allí. Así lo hicieron. Y su sangre salpicó la pared y a los caballos que la pisotearon. Luego Jehú se sentó a comer y beber y dio esta orden: ocúpense de esa maldita mujer, denle sepultura, pues era hija de un rey. Pero cuando fueron a enterrarla, no encontraron más que el cráneo, los pies y las manos. Los perros se habían comido su cuerpo. Murió como había vivido, rodeada de su maldad. Y no solo Dios no pasa por alto la maldad, sino que la segunda verdad maravillosa de esta historia es que Él nos consuela. Cuando Elías estaba realmente bajoneado, queriendo morirse, no recibió una reprensión ni un castigo de parte de Dios por su actitud cobarde. ¿Saben qué hace Dios con él? Lo primero es que provee para sus necesidades físicas. Le envía un ángel para que le dé comida, le dé alimento y lo deje descansar mucho porque Elías está agotado. También atiende sus necesidades emocionales. Elías va y se esconde en una cueva y el Señor lo invita a salir de ahí. ¿Qué haces aquí, Elías? Dios conocía la respuesta, pero sabía que Elías necesitaba abrir su corazón, vaciar lo que había. Dice 19:10 de Primera de Reyes: me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Haga catarsis, Elías. Cuénteme qué es lo que hay ahí en su corazón. Señor oye su ayayay y lo escucha. Y lo tercero que hace es que responde a su necesidad espiritual. A Elías le urge un encuentro con Dios. Y Dios trae su presencia a donde está Elías. Pero no lo hace en el fuerte viento, ni en el terremoto o en el fuego, porque seguramente Elías, como muchos de nosotros, pensamos que Dios solo está ahí en las manifestaciones dramáticas, en los milagros fuera de serie. Dios quería hablarle a Elías en un suave murmullo. ¿Y saben por qué? Porque Él está tan cerca de nosotros que puede susurrarnos, no necesita gritar. Así de cerca está, dice el Salmo 34:18, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Aquí
aquí de cerquita, para susurrar y para que lo escuchemos. Y finalmente, Dios también le da a Elías trabajo por hacer. ¿Ok? Elías ya descansó, ya comió, ya se desahogó, ya he estado contigo y te he demostrado que te voy a acompañar. Vamos de nuevo, papá. Esto no ha terminado. Todavía hay muchas cosas que tengo planeadas para tu vida y cosas que tenés que hacer. El Elías que regresa del desierto y de la cueva es otro. Entró ahí derrotado, humillado, atemorizado y sale de ahí fortalecido y confiado en Dios. Iglesia, ¿será que la voz fuerte y atemorizante de los Jezabeles en nuestra vida no nos dejan escuchar el susurro de Dios? Estamos oyendo más la voz de la amenaza que la voz del consuelo y de la cercanía de nuestro Señor. Concluyo. Las personas destructivas a veces hay que enfrentarlas para ponerles límites y detener su abuso y atropello. Otras veces tenemos que poner distancia con esa gente para salvaguardar nuestra integridad física o nuestra paz mental. Pero lo que siempre tenemos que hacer es orar por esa situación. El águila no lucha contra la serpiente en el suelo. ¿Saben qué hace? La levanta hacia el cielo y cambia el campo de batalla. En el aire la serpiente no tiene resistencia, poder ni equilibrio. Es inútil, débil, vulnerable, a diferencia del campo terrenal, donde es poderosa, astuta y mortal. Es ahí a donde debemos llevar nuestras luchas, a las alturas, al ámbito espiritual, orando y rogando a Dios para que defienda nuestra causa, para que saque la cara por nosotros, para que me dé su paz y su sabiduría para saber cómo actuar en estas circunstancias de adversidad. Cambia el campo de batalla como el águila y deja que Dios actúe. Dice Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por mí, dígaselo, si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Tenemos al mejor abogado defensor. Por otro lado, si la huella que estás dejando en los demás es destructiva, si sos de los que drenan a las personas con sus palabras, con sus acciones, hoy también la palabra nos confronta. Para que en genuino arrepentimiento tomemos decisiones que cambien el rumbo de nuestra vida. Fuimos llamados a ser sal, a ser luz, a ser pacificadores, portadores de buenas nuevas, no de amargura ni de dolor en la vida de los demás. El nombre de Jezabel evoca maldad y destrucción sobre la gente. ¿Qué evoca el tuyo? Cuando la gente pronuncia tu nombre, tu familia, tu esposa, tus hijos, ¿qué se produce aquí adentro en ellos? ¿Cuál es el aroma que deja tu nombre? ¿Cuál es la huella que estás dejando en la vida de las personas? Porque hoy el Señor también nos está invitando a través de su palabra al arrepentimiento y a un cambio de actitud. Pongámonos de pie. Tal vez usted ha estado rodeando muros como lo hizo el pueblo de Israel y pasan los días y no ves la victoria. Pero ¿saben qué? Dios es fiel y Él lo va a hacer en su tiempo y a su manera. Creemos en ti, Señor. Creemos con todo nuestro corazón que ahí donde mis ojos naturales ven un muro, ven un obstáculo, Dios es capaz de abrir otra vez el mar para que uno de sus hijos pase, Señor, en seco. Y hoy con fe venimos confesando esta verdad. Ahí en esa situación que por tanto tiempo ha oprimido mi corazón, me ha robado la paz, ha drenado mis emociones, me tiene agotado, me siento con temor, atrapado. Señor, hoy oro pidiéndote que en tu mano interventora proceda como solo tú sabes hacerlo, Señor. Danos la victoria,
la victoria sobre esas personas que han destruido muchas veces con sus actos, con sus palabras nuestras vidas. Danos el valor de tomar las acciones pertinentes para detener esta agresión. Ayúdanos a confiar en que tú eres el Dios de justicia, el Dios que no pasa por alto la maldad, que eres el Dios justo y en tu tiempo y a tu manera harás justicia, Señor. Y mientras viene ese momento, estás trayendo consuelo a nuestros corazones, estás trayendo paz y fortaleza a nuestras vidas. Tu palabra dice: no se angustien por nada, presenten sus peticiones a Dios. Y eso hacemos hoy en esta mañana. Estamos cambiando el campo de batalla. Si hemos luchado en nuestras fuerzas, con nuestros recursos, hoy elevamos esta oración a ti, Señor, y te ponemos en tus manos maravillosas y milagrosas esta situación que oprime nuestro corazón, y confiamos en tu justicia y confiamos en tu amor por cada uno de tus hijos. Pero también, Señor, hoy tu palabra nos confronta a aquellos que quizás hemos producido ese efecto en las personas que nos rodean. Los que hemos actuado de manera orgullosa, altanera, que hemos malintencionadamente tergiversado las circunstancias, que mentimos, que dañamos, que lastimamos, que herimos a otros. Señor, y tu palabra nos invita a un arrepentimiento genuino. Te pedimos perdón. Perdóname, Señor, si la huella que deja mi nombre sobre otros es una huella destructiva. Perdón si he dañado el corazón de mis hijos, el corazón de mi esposo, de mi esposa, de mi familia, de mis amigos, con mi altanería, con mi falta de amor por la gente. Perdóname, Señor, y ayúdame a hacer lo que tu palabra pide que yo sea: un pacificador, un vocero de buenas nuevas. Que la luz de Cristo que yo he dicho que habita en mi corazón, que sea la que brille para otros, que ellos puedan ver esa diferencia, porque yo soy luz y soy sal ahí donde estoy. Ayúdanos, Señor, a valientemente tomar esas decisiones y acciones. Y gracias porque unos y otros, víctimas o victimarios, podemos encontrar en ti consuelo, esperanza y un camino mejor para nuestras vidas. Lo creemos y lo pedimos con fe. En tu nombre, que así sea. Amén y amén. Bendiciones, iglesia.